Señor, venimos ante ti con humildad para recibir tu palabra, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones para recibir, que quites toda distracción de nuestra mente, que podamos aceptar tu mensaje y poderlo poner en práctica para poder crecer en ti espiritualmente, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa un verdadero arrepentimiento y que tu palabra trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdame a que sea tu espíritu el que hable por medio de mí, Señor. Sabemos que eres tú hablando a tu iglesia y queremos verte de esa forma. Te adoramos y te agradecemos por este día. En nombre de Jesucristo, amén. Bueno, pues hemos estado viendo ya durante 2 semanas esta tarea, la tercer domingo, estudiando el libro de Jonás. Y si a lo mejor tú no viniste, a lo mejor el domingo pasado o el antepasado, no te preocupes. Ahorita vamos a estudiar Jonás Jonás capítulo 3. Y voy a hacer un breve resumen de lo que ha pasado hasta ahorita, de lo que ha pasado en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Vemos que en el capítulo 1 Jonás es llamado por Dios para ir y predicar la palabra a Nínive. Jonás decide e intenta huir de su llamado, desobedeciendo a Dios. Dios desata una tormenta en el mar donde Jonás estaba intentando huir. Jonás después es aventado al mar para poder calmar la tormenta y así los marineros no murieran. Y Dios demuestra su poder al calmar la tempestad y los marineros vienen a la salvación y a creer en el único Dios verdadero. Jonás al final del capítulo 1 es tragado por un gran pez y estuvo ahí 3 días y 3 noches. En el capítulo 2, la semana pasada con Raúl, vimos cómo Jonás oró a Dios dentro del pez y vuelve a él en arrepentimiento por su pecado y su desobediencia al llamado de Dios para su vida. Él reconoce la gracia y la misericordia que Dios tuvo para con él al haberlo rescatado de morir ahogado en el fondo del mar. También Jonás reconoce la soberanía de Dios diciendo: la salvación es del Señor, que es el versículo clave del libro de Jonás. La salvación es del Señor. Jonás en ese momento está diciendo: no es mía, yo no decido quién será salvo y quién no. Tú lo decides, Señor. La salvación es del Señor. Y Dios lo perdona, ordenando al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Y aquí nos encontramos el día de hoy, después de que Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Y vamos a leer el pasaje de Jonás 3. Dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y la enseñanza central de este pasaje es: un arrepentimiento genuino es demostrado con un cambio en nuestras acciones. Un arrepentimiento genuino es demostrado con un cambio en nuestras acciones. Y en este capítulo vamos a ver cómo Dios, en su gracia abundante, le da a Jonás una segunda oportunidad. Y también le da una segunda oportunidad a Nínive.
Y vamos a ver cómo un arrepentimiento genuino o verdadero produce en nosotros un cambio en nuestras acciones. Dice el versículo 1 de Jonás 3, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Entonces, como vemos aquí, el Señor le está dando una segunda oportunidad a Jonás para demostrar su respuesta de su arrepentimiento. Y le hace el llamado por segunda vez, ¿no? El llamado que vimos en capítulo 1 de ve a Nínive, Él le vuelve a hacer el llamado. Jonás oró al Señor, como vimos en el capítulo 2, dándose cuenta que había hecho mal en haberlo desobedecido y que a pesar de eso, Dios había tenido misericordia de él. Él muestra su arrepentimiento, adora al Señor y el Señor lo perdona y le da una segunda oportunidad para poder obedecer y demostrar que su arrepentimiento fue genuino. No solamente era de palabra, no solamente era que Jonás dijera, sí, me arrepiento. Ahora el punto era ver ese arrepentimiento, que hubiera una respuesta, que hubiera un cambio. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo cuando yo era niño y venía con mi papá, había desobedecido, había hecho algo malo y venía con él porque me habían castigado el PlayStation, ¿no? Y no podía jugarlo ese día porque había desobedecido y era la disciplina. Y venía con él a pedirle perdón, pero porque quería que me regresara ese PlayStation, no porque yo estaba arrepentido de corazón. Yo solamente quería pedir perdón, perdón, sí, cometí el error, ¿no? Pero mis papás me decían, es que no estás arrepintiéndote de corazón. Y cuando un hijo te pide perdón, o sea, tú quieres ver ese resultado, tú quieres ver que ese hijo ya no vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Que sea un arrepentimiento genuino, ¿no? Que no sea de dientes para afuera, ¿no? Como diríamos aquí en México. Un arrepentimiento donde haya un cambio. Y esto puede ser en una relación de pareja, igual con tu esposo, con tu esposa. Tú quieres que si te pide perdón por lo que sucedió, no lo vuelva a cometer, o entre amigos, ¿no? Es normal que queramos ver un cambio, ¿no? Para ver ese perdón genuino. Así también como esto, Dios también quiere ver el fruto de un verdadero arrepentimiento, que haya un cambio en nuestras vidas. No podemos mostrar o decir que estamos arrepentidos, pero seguir haciendo lo mismo, ¿no? Si no hay un cambio, entonces no fue un arrepentimiento genuino. Y en Mateo 3:8, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y venía la gente a bautizarse por medio del arrepentimiento, venían algunos fariseos y saduceos que también venían a bautizarse, pero no tenían un arrepentimiento genuino. Y de hecho Juan el Bautista se los demuestra, se los dice que no tenían frutos de un verdadero arrepentimiento. En Mateo 3:8 dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Pues vemos que aquí es importante que los frutos del arrepentimiento, que sea un arrepentimiento verdadero. Entonces, Dios le da una segunda oportunidad a Jonás para poder obedecer. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántas veces Dios te ha dado una segunda oportunidad? A lo mejor Dios te ha llamado a algo específicamente, como lo veíamos hace 15 días, con el llamado que Dios tiene para tu vida. Y a lo mejor tú en algún momento como Jonás desobedeciste, no hiciste caso, intentaste huir o alejarte de su presencia, no cumpliste con el llamado y Él te da una segunda oportunidad. ¿Cómo has respondido a las segundas oportunidades que Dios te ha dado? ¿Has fallado nuevamente o has cambiado y has obedecido al llamado que Él tiene para ti? Hoy Dios tal vez te está dando una segunda oportunidad a ti y te está llamando nuevamente para ahora sí responde en obediencia al llamado que te dije. No lo olvides, te llamé a esto y quiero que cumplas con ese llamado. Jonás 3, versículo 2 dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El Señor le hace el llamado igualito de como lo hizo en el primer capítulo. Le da una instrucción, ¿no? Le da una orden y le dice, levántate, ahora. Y las palabras que dijo en capítulo 1 son casi iguales. La única diferencia que podemos ver en el capítulo 1, él dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y aquí cambia esa parte de proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, y lo cambia por proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y esto es algo interesante, porque Jonás en el capítulo 2, como veíamos, reconoce que la salvación es del Señor, que Él es quien obra completamente en la salvación, y que nosotros no decidimos si queremos que ellos sean salvos o no. Dios decide en su soberanía a quién quiere rescatar y salvar de su pecado, porque la salvación es del Señor. Y Dios se lo hace claro a Jonás, ¿no? Se lo dice, no será tu mensaje,
No va a ser tu mensaje el que vas a compartir, a proclamar a la ciudad. Será mi mensaje. Será mi mensaje el que yo te diré para que lo compartas con ellos. Y qué poderoso es saber que cuando nosotros somos llamados a predicar, a proclamar su palabra, llevamos el mensaje del Dios Todopoderoso, del Creador de todo, y saber que no es nuestro mensaje, sino es su mensaje. Eso nos debe dar paz, nos debe dar tranquilidad de que será el Señor quien comparte y quien hable, que sea su Espíritu obrando en nuestras vidas, en nuestras palabras, para compartir su mensaje. Y por eso le dice: proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y como vemos en este libro de Jonás, la soberanía de Dios es un punto muy importante, ¿no? En la salvación, Él tiene el control total y absoluto en la salvación. Él habla su mensaje por medio de nosotros como instrumentos, y Él obra en los corazones de los pecadores para permitirles ver su pecado y arrepentirse. No es obra ni del que da el mensaje ni del que lo recibe. Los hombres solamente tienen la responsabilidad, pero en última instancia es por la gracia de Dios que podemos recibir ese mensaje. La gloria es completa del Señor. Y viene Jonás 3:3, versículo 3, y dice: Jonás se levantó, pero para huir. No, ya no, ¿verdad? Ya no huyó. Dice: Jonás se levantó y fue a Nínive, ¿no? Ahora sí obedeció conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces vemos que Jonás ahora sí responde en obediencia al llamado de Dios para él y va a Nínive, ¿no? Entonces vemos que su arrepentimiento en su oración al Señor en el capítulo 2 sí fue genuino, y lo demuestra al cambiar sus acciones. De haber desobedecido y de haber sido rebelde, ahora ser obediente. Nínive, como lo platicábamos hace 15 días, es la capital del imperio asirio. Recordemos que tal vez esta ciudad era la ciudad más grande del mundo en aquellos tiempos. En el capítulo 2, Dios nos dice que la población de Nínive aproximadamente era de 120,000 personas y tenía una circunferencia de alrededor de 100 kilómetros. Entonces por eso requería de 3 días solamente para darle una vuelta. Nínive también, como les mencionaba hace 15 días, era el enemigo de Israel, una ciudad que se distinguía por su poder y crueldad, y era uno de los pueblos más temidos de toda la historia. De hecho, los asirios en ese tiempo eran brutales, o sea, masacraban a sus enemigos, mutilaban a sus cautivos, desmembraban y decapitaban, quemaban a la gente viva. Formas indescriptibles y crueles de tortura caracterizaban la conducta hacia sus enemigos. Y de hecho, en el versículo 8 de este capítulo, el rey lo menciona cuando les dice a los ninivitas que se vuelvan de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. El rey reconoce esta maldad que tenía el pueblo de Nínive. Entonces, Israel era su enemigo. Entonces, seguramente muchas de estas cosas que les acabo de mencionar se habían hecho a los israelitas, ¿no? A la nación de Jonás. Imagínate. Probablemente no sabemos esto, pero pudiera ser que a lo mejor los ninivitas, esto que se lo hicieron a alguien cercano a Jonás, pudo haber sido. Pero en fin, a final de cuentas, el punto era que era una ciudad con mucha maldad y pecado, y ahí es donde se dirige Jonás, a predicar y a proclamar su palabra. Entonces, versículo 4 dice: Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. El mensaje de Dios que le dijo a Jonás eran 7 palabras. 7 palabras. Dentro de 40 días Nínive será arrasada, o en otras versiones dice destruida. No creo que este mensaje haya sido un mensaje muy bonito que los ninivitas querían recibir en ese momento. Muy agradable. No era muy agradable para esos ninivitas maldados. Esto que vemos es lo que nos revela la escritura, lo que nos revela del mensaje que Jonás predicó. No sabemos si predicó más. Algunos comentaristas como John MacArthur dicen que pudiera ser que su testimonio y las experiencias en el pez que vivió en el capítulo 2 pudieran haber sido, hubieran hecho que los ninivitas le pusieran como una atención inmediata. ¿Por qué? Porque Nínive se caracterizaba porque adoraban a una diosa que se llamaba Nanshi, era una diosa pez, y a Dagón, que era el dios pez. Entonces este pez Dagón era representado como mitad hombre y mitad pez, era lo que creían. Entonces se me hace interesante que justamente Dios prepara este pez, y pudiera ser que a lo mejor esto
fue un testimonio que Jonás utilizó, ¿no? Para decirles que él estuvo dentro de un pez enorme por 3 días y 3 noches, que Dios, el creador de los peces y de todo, había preparado para que se lo tragara y después ordenara al pez que lo vomitara en tierra firme, ¿no? Además de que muchos creen que cierto ácido en el estómago del pez habría emblanquecido la cara o la piel de Jonás como evidencia innegable de su experiencia. Esto debe haber sido un testimonio muy grande e impresionante para esta ciudad que adoraba a un según Dios pez, y tal vez así como los marineros en el capítulo 1 se dieron cuenta del poder y del control que el verdadero Dios tenía sobre la creación y sobre las tormentas, tal vez así también los ninivitas pudieron haber creído en darse cuenta que no hay otro Dios que pueda tener poder más que el único Dios verdadero, creador de todos los peces, y que tiene la autoridad de controlar y de hacer lo que Él quiera con su creación, hasta el punto de destruirlos a ellos si no se arrepentían de su pecado. Esto pudo haber sido algo que sucedió, pero la palabra de Dios lo que nos revela son estas 7 palabras que Jonás había predicado a la ciudad. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y aquí están los ninivitas, enfrentándose al Dios verdadero, al Dios soberano, llamándoles en su infinita gracia. Dios por su gracia los está llamando al arrepentimiento y perdón de sus pecados para ser salvados de la muerte. Y hermanos, un punto importante es que sepamos que el mensaje de Dios es poderoso para transformar la vida y los corazones de los pecadores. El mensaje de Dios es poderoso para transformar la vida y los corazones de los pecadores. No importa cuántas o qué palabras hayan sido las que Dios proclamó, su mensaje es poderoso para transformar las vidas y los corazones de los pecadores. Solamente su palabra y su mensaje pueden provocar y causar el quebrantamiento en un pecador. No hay nada más que pueda causar eso. Solamente su palabra es lo que puede causar este quebrantamiento. Su mensaje. Su mensaje es poderoso. Y vemos en Jonás, vamos a ver el poder de su mensaje en Jonás 3:5. En el versículo 5 dice: en todos los habitantes de Nínive, ¿qué dice? Creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué poder tienen las palabras de Dios y del mensaje que hacia los ninivitas, porque Jonás apenas llevaba camino de un día. Vemos que en el versículo 4 dice que llevaban camino de un día y los ninivitas ya empezaban a responder en arrepentimiento y a creer en Dios. Qué increíble, los ninivitas creyeron en Dios. Qué milagro tan extraordinario que solamente la obra de Dios puede hacer. 120,000 personas paganas que adoraban a otros dioses, viviendo vidas de idolatría pagana, gente malvada haciendo cosas horribles, matando personas, quemando a gente viva. Esta gente alejada de Dios por completo, sirviendo a Satanás y al pecado, esta gente creyó en Dios. Qué increíble milagro poderoso hizo Dios en esta ciudad. Nosotros tenemos aquí una misión en Puerto Escondido. Yo vine aquí a Puerto Escondido con esa misión de alcanzar, de ganar a Puerto Escondido para Cristo. Tenemos esa misión de ganar la región para Cristo. Pero lamentablemente muchos cristianos en el mundo han tomado una postura pesimista en cuanto al futuro, en cuanto a la misión de Dios. Algunos tienen el pesimismo de que vamos a fracasar en la misión. Y lo dicen porque se ha enfatizado demasiado fuera de contexto algunos pasajes de la palabra, como Mateo 7:14, que dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella, ¿no? Y muchos enfatizan que pocos son los que se van a salvar. Muchos toman estos pasajes fuera de contexto, cuando la realidad es que Jesús, en este pasaje de Mateo, le está hablando a los judíos de su tiempo, diciéndoles: ustedes me van a rechazar, pero más adelante en este pasaje Jesús dice: muchos van a venir a mí. Muchos van a venir a mí, y estos muchos son los gentiles, ¿no? Se está recibiendo a los gentiles. Y aquí nosotros en Jonás podemos ver que este suceso es como un preámbulo a la inclusión masiva de los gentiles. Jonás fue el primero que fue a predicar a una nación gentil, una nación que no era judía, y que hubo esta transformación impresionante. Entonces esto fue como un preámbulo a la realidad futura que iba a haber hacia los gentiles. Dios dice en 2 de Pedro 3:9 que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Lamentablemente muchos cristianos, por su pesimismo, por su mente humana, porque piensan en su mente, por pensar en una mente humana y no desde el poder que Dios tiene, piensan que es imposible que esto suceda, que una ciudad completa se convirtiera. Pero si creemos que Dios es un Dios soberano, Él puede de nuevo salvar a toda una ciudad si Él quiere. Esto no es decir que todo va a ser fácil, porque no es así. No es decir que no va a haber oposición, que no va a haber persecución, como hoy en día lo sentimos aquí en el mundo, con todo lo que está pasando de los transgéneros y de todo lo que está sucediendo. Sentimos un ataque, sentimos oposición, persecución. Jesús nos lo prometió, no va a ser fácil, pero Dios es más grande. La luz triunfa sobre las tinieblas. Ha habido muchos ejemplos históricos donde ha habido un avivamiento, ha habido un impacto en todo el país con el evangelio. Por ejemplo, en Escocia, en el siglo XVI, durante el tiempo de Juan Knox, eso fue una vez donde ocurrió un avivamiento, ¿no? No hace mucho tiempo, igual en Escocia, en una isla en 1950, hubo un avivamiento en el que toda esta isla se convirtió al punto de que si alguien era ateo, no tenía el valor de decirlo, porque la mayoría se habían convertido y habían sido transformados por el evangelio. Hermanos, es momento de que tengamos el optimismo de saber que si Dios pudo hacer un milagro impresionante con esa ciudad llena de maldad, que Dios con el poder de su mensaje pudo convertir masivamente a 120,000 personas, este mismo Dios poderoso puede convertir masivamente a todo Puerto Escondido. ¿Quién cree eso? Yo creo eso, y creo que Él puede salvar en su soberanía y en su voluntad a todo Puerto Escondido. Ese Dios que envió a Jonás y que estuvo con él porque no lo envió solo, es el mismo Dios que va a estar con nosotros hoy. Tiene todo el poder y la autoridad para salvar y rescatar a toda una ciudad como lo hizo con Nínive. Y hay que tener esa convicción de que Él lo puede hacer y que Él puede ganar a Puerto Escondido para su gloria. Puede hacerlo mientras vivamos aquí en la tierra, o puede usarnos para dejar el fundamento, para sembrar la semilla en las vidas de aquí y que sea la próxima generación la que recoja esa cosecha. No lo sabemos y no nos corresponde saberlo. Nuestra responsabilidad es trabajar en esa dirección, en esa meta, predicar el evangelio, hacer discípulos y que sea Dios quien haga su obra a su tiempo. Y orar, hermanos, orar para que eso suceda, que venga su reino en la tierra como en el cielo, que se haga su voluntad. Que oremos con fe y con esperanza, creer que Dios puede y quiere salvar a los pecadores. Entonces vemos que los ninivitas creyeron en Dios. Y algo importante es que los ninivitas empezaron a creer y arrepentirse antes de que el rey diera la orden a la ciudad, demostrando esto que era una conversión personal, era por decisión propia, no fue algo que los impusieron. El cilicio era una especie, veían que se pusieron en silicio. El silicio era una especie de saco hecho de una tela áspera y oscura que los hebreos tejían con pelo de cabra. El vestirse de silicio lo que significaba era una costumbre hebrea que indicaba el profundo arrepentimiento y una voluntad de un cambio y transformación interior a vivir una vida que le agradara a Dios. Esto demostraba un arrepentimiento total, que estaban tomando muy, muy en serio el mensaje de Dios, un arrepentimiento completo, auténtico, genuino. Estaban demostrando de manera extrema que estaban dispuestos a cambiar su manera de vivir. Estaban demostrando también su tristeza y dolor por su pecado e implorando a Dios que los perdonara. Proclamaron también ayuno en toda la ciudad para enfocarse y dedicarse a suplicar el perdón de Dios, clamando con fuerza, como también dice en el versículo 8. Y vemos en el versículo 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey por sus grandes, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Qué impresionante. El jefe, el rey de la ciudad, responde también en arrepentimiento. Y él sabe que un arrepentimiento genuino conduce a un cambio en nuestra manera de vivir, ¿no? Y por eso dice, vuélvanse de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y dice en el versículo 9, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte del ardor de su ira y no
perezcamos. Ellos suplican el perdón de Dios, esperando que su voluntad en su soberanía y los perdone. Ellos no están asegurando que porque yo estoy clamando a Dios, entonces voy a recibir su perdón. Ellos saben y reconocen que Dios es soberano y Él hará su voluntad. Lo mismo que dijeron los marineros en el capítulo 1, versículo 6, que el capitán del barco se le acercó a Jonás y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. De aquí viene el último versículo del capítulo 3, versículo 10. El versículo más impresionante. Porque los ninivitas creyeron en Dios. Pero en el versículo 10, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y recordemos el punto principal del pasaje. Un arrepentimiento genuino es demostrado por un cambio en nuestras acciones. La ciudad de Nínive en realidad estaba demostrando arrepentimiento genuino. Se cubrieron de silicio y ceniza, ayunaron, pero la demostración final y completa con la cual Dios decide perdonarlos es porque ¿qué dice? Vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Y en 2 de Crónicas 7:14 también vamos a poder ver cómo hace una mención parecida a la que vemos aquí. En 2 de Crónicas 7:14 dice: y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es volverse de sus malos caminos y Dios nos perdonará de nuestro pecado. Los ninivitas pudieron haber creído de dientes para afuera, solamente de palabra. Pudieron haber hecho ayuno, cubrirse de silicio, pero la verdadera demostración de su arrepentimiento genuino fue el cambio en sus acciones. Fue el abandonar y apartarse de su mal camino. Dios no dice en el versículo 10 que los salvó porque se cubrieron en silicio o porque dijeron que creían en Él. Él dice que luego los destruyó porque vio el cambio, porque se apartaron de su pecado. Cuando yo iba con mi papá, cuando me disciplinaban, me daban vara, siempre me repetían este versículo, que me lo sé de memoria. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta o los abandona, este alcanzará misericordia. El proverbio no dice confiesa nada más, dice confesar y abandonar. No es solamente arrepentirse, es arrepentirse y abandonar. Abandonar significa dejar definitivamente. Apartarse, que es otro sinónimo, dice alejarse por completo. Los ninivitas confesaron sus pecados pidiendo perdón, arrepentimiento, pero se apartaron de su pecado, lo abandonaron y Dios les dio misericordia y decidió no destruirlos. En Hechos 3:19 también, cuando Pedro está predicando, dice: por tanto arrepiéntase y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tengamos tiempos para que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué dice? Arrepiéntanse y conviértanse. Convertir significa cambiar, transformar, hacer que alguien o algo llegue a hacer cierta cosa que no era. La conversión es necesaria. La conversión es necesaria porque si no hubo un arrepentimiento genuino. La conversión es pasar de muerte a vida. Es de tinieblas a luz. Es obedecer a los deseos de Dios. No obedecer a tus deseos, sino obedecer a Dios y a su palabra. Es un cambio radical. Y nosotros, hermanos, cuando creemos en Jesús como nuestro único Salvador y Señor, y ponemos nuestra fe en Él por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, al morir por nuestros pecados, ahí debe haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero de nuestros pecados. Que reconocemos que éramos pecadores por naturaleza, que habíamos pecado contra Él y que necesitamos de su perdón para que sea su sangre la que nos limpie. Y ahora sí dar los frutos de nuestro verdadero arrepentimiento. Y dar estos frutos será ver el cambio en nuestra forma de vivir. Yo te quiero preguntar hoy, ¿sigues viviendo
como vivías antes de conocer a Cristo? ¿O ha habido un arrepentimiento verdadero en ti porque las acciones en tu vida han cambiado por completo? Examinémonos hoy, hermanos. Examinémonos. Veamos si en nuestra vida en realidad ha habido un cambio como lo hubo con los ninivitas. ¿Seguimos obedeciendo a Satanás o estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos viviendo una vida que le agrada a Satanás o viviendo una vida que le agrada a Dios? Si tú hoy eres honesto contigo y te das cuenta de que tal vez no ha habido ese cambio en ti, y a lo mejor las demás personas a tu alrededor no ven ese cambio en ti, ese arrepentimiento genuino, es momento de que te rindas por completo a Cristo, de que te arrepientas de corazón y comienza a cambiar tu manera de vivir de una manera que le agrade y honre a Dios. Porque un arrepentimiento genuino es demostrado con un cambio en nuestras acciones. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a examinarnos, Señor. A reafirmar nuestra creencia en ti, reafirmar nuestra salvación en ti, Señor, para que tengamos la seguridad completa de que si mañana morimos, Señor, o vienes o regresas mañana, estaremos contigo en el cielo, Señor, que no pereceremos, sino que seremos salvos, Señor. Ayúdanos a examinarnos, a ver nuestros corazones y a ver un corazón humillado ante ti. Que respondamos con un arrepentimiento genuino. Gracias, Señor, por tu gracia incomparable, por tu infinita gracia y abundante que nos das y que nos ofreces, porque solamente por tu gracia es que los ninivitas pudieron ser salvos por ti. Gracias por tu gracia, por tu regalo inmerecido al mandar a tu Hijo Cristo a morir por nosotros en la cruz, Señor. Ayúdanos a recordar ese sacrificio. Te alabamos y te agradecemos por lo bueno que eres. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.